El siguiente punto que vamos a tocar es con respecto a bartonelosis. Es causada por la bacteria Bartonella bacilliformis. La bartonelosis es causada por la Bartonella bacilliformis. Y esta es producida a su vez por por la, por la picadura del mosquito del género Ubsomnia. Como ustedes verán, es el mismo mosquito que nos transmite la Leishmania. Entonces, este mosquito Luzomnia va a ser el responsable de transmitirnos ya sea la bartonelosis o sea la leishmaniosis, ¿no? Es causada entonces por la Bartonella acidiformis. En cuanto al cuadro clínico de esta enfermedad, va a ser caracterizado por una fiebre alta y clásicamente por una anemia severa. La bartonelosis en su fase aguda es considerada como como la enfermedad infecciosa que nos produce un, es considerada la enfermedad infecciosa que nos produce el peor cuadro de anemia conocido. Es decir, si tomamos en cuenta a la malaria, al dengue, a otras enfermedades, incluida la bartonela, la que más grado de anemia, peor anemia nos produce es la bartonelosis. En sí nos da fiebre, anemia severa, hepatoesplenomegalia y en su fase tardía nos va a dar la presencia de verrugas. Verrugas. Obviamente, este cuadro clínico, como en los otros casos que hemos visto, tiene que estar en el contexto de un paciente que venga de un área endémica. ¿Cuáles son las áreas endémicas en el Perú? La Sierra Central, principalmente Ancash. Entonces el cuadro clínico, acuérdense, te da fiebre, anemia, hepatoesplenomegalia, en su fase tardía verruga y el paciente tiene que venir de zonas endémicas, principalmente Sierra Central en el Perú, Ancash. Los criterios de laboratorio de esta enfermedad es una serología positiva y presencia de anemia severa. Anemia severa. Recordar que el que nos transmite la bartonela es la Ubsomnia, que es el mismo mosquito que nos transmite la leishmaniosis. Acá como podemos ver, las principales áreas donde está la presencia del mosquito y la enfermedad corresponden a Ancash y Jaén. Como mencionamos inicialmente, esta enfermedad, esta bartonelosis, tiene varias fases de enfermedad. La, la, la primera fase es la fase aguda de la enfermedad. O fase hemática. Y que también es conocida como fiebre de la oroya. Esta se va a presentar luego de un periodo de incubación de 21
a 62 días, que puede variar, y se va a caracterizar por fiebre, por anemia aguda, edema facial, lesiones orales, puede haber ictericia, puede haber un edema agudo de pulmón no cardiogénico, puede haber miocarditis, puede haber pericarditis y nos puede llevar al coma. Entonces, la primera fase de la enfermedad de Carrión o bartonelosis es la conocida fiebre de la oroya. La primera fase recibe el nombre de fiebre de la oroya y es la fase hemática aguda, que es la característica de la anemia. Anemia, lo característico que es la anemia. Si no se trata esta fase, la mortalidad es más del 90%. Las complicaciones que nos puede dar: edema agudo de pulmón no cardiogénico, pericarditis, miocarditis. La segunda fase de la enfermedad de Carrión es la llamada fase hemática intercalar. En esta fase hemática intercalar, dentro de los glóbulos rojos van a predominar las formas de cocos, formas jocoides de la Bartonella. En la fase aguda anterior, en la fase que revisamos anteriormente, dentro de los glóbulos rojos predominaban las formas bacilares de la Bartonella. En esta segunda fase, en esta fase hemática intercalar, ya predominan las formas jocoides de la Bartonella. Esta fase dura de una a 3 semanas, incluso meses. Y generalmente durante esta fase no se presentan síntomas. Es una fase asintomática en la que la enfermedad no se manifiesta. Tenemos la fase entonces hemática aguda, donde predominan, donde se observan en los glóbulos rojos las formas bacilares de la Bartonella. Luego sigue la fase intercalar, la cual, como estamos mencionando, es una fase asintomática y donde dentro de los glóbulos rojos predominan las formas de cocos, cocoides. Si sigue avanzando la enfermedad, ya viene la fase eruptiva. En esta fase eruptiva vamos a encontrar en las lesiones tanto las formas bacilares homococoides de la Bartonella. Esta fase eruptiva, a su vez, puede tener varias formas. Puede tener una forma miliar caracterizada por verrucomas en forma de micropápulas que miden menos de 3 milímetros de diámetro. Estas pápulas, por lo general, como mencionan ahí, son redondeadas, son rojo vinosas y por lo general son múltiples. Estas lesiones miliares de la fase eruptiva pueden durar sin tratamiento, curan espontáneamente entre 3 y 6 meses y no nos dejan ninguna cicatriz. Entonces, de la fase eruptiva, uno de los tipos de lesión son las lesiones miliares. Como podemos ver ahí. La otra forma de lesión
de la fase eruptiva de la bartonelosis son las lesiones eh, mulares. En este caso los verrucomas son de 5 milímetros o más, ya no son pequeños como la miliar, que eran de 3 o menos. Y son frecuentemente sésiles y erosionadas, como podemos ver ahí. Tenemos hasta ahora dos formas clínicas, la miliar y la mular entonces, ¿no? La última es la forma odular o subcutánea. Generalmente se presenta como su nombre lo indica, como nódulos que crecen en las superficies extensoras de brazos y piernas y por lo general son múltiples. Entonces, cuando hablamos de fases de la enfermedad de bartonelosis, hay una fase aguda, una fase intercalar y una fase eh, eruptiva. Diferenciar esas tres fases: la fase aguda, la fase intercalar, que es asintomática, y la fase eruptiva, que ya se manifiesta con lesiones en piel, lesiones cutáneas. Acuérdense que el cuadro clínico de Bartonella es fiebre y lo más importante es la anemia. Una anemia hemolítica intensa. De todas las enfermedades infecciosas que se conocen, la que peor cuadro de anemia nos da es la bartonelosis. El diagnóstico de la Bartonella puede ser por métodos de observación directa, ¿no?, en sangre, puede ser por serología o puede ser por cultivo de Bartonella. Ahora, el tipo de elección del método diagnóstico de la bartonelosis ante un cuadro que estamos de bartonelosis va a depender mucho de qué fase de la enfermedad estemos. Si es una fase, fase aguda, si está en el periodo intercalar o asintomático, o está en la fase eruptiva. Es decir, el método diagnóstico va a depender de qué fase de la enfermedad de Carrión estamos hablando. Así tenemos que los hemocultivos, que los frotis, son especialmente útiles en la fase aguda. Los hemocultivos y los frotis son especialmente útiles en la fase aguda. Mientras que en la fase eruptiva, básicamente son los cultivos de la biopsia del tejido y la biopsia en sí, además de métodos de inmunofluorescencia, ELISA, Western blot, PCR. En fase aguda, frotis, hemocultivos. Fase eruptiva, histopatología y cultivo de la biopsia. En asintomáticos, como pueden ver ahí, obviamente no pueden usarse métodos de biopsia ni de observación desde biopsia, pero sí, por ejemplo, es útil lo que es PCR. Fase aguda, entonces, pruebas sanguíneas de frotis y cultivo, y en fase eruptiva nos vamos de la mano con la histopatología. Paciente varón de 16 años procedente de Caraz, Ancash, hemos visto que son endémicas junto con Jaén, que presenta anemia aguda severa, con plaquetopenia, fiebre, cuadro clínico de insuficiencia cardíaca congestiva con bloqueo de rama derecha, según un electrocardiograma, y derrame pericárdico, imagen de consolidación en radiografía de tórax. Médico que lo atiende le dice que tiene bartonelosis. ¿Cuál de los siguientes métodos diagnósticos no sería apropiado? Anemia aguda severa. Está en fase aguda el paciente con una complicación, derrame pericárdico, hecho una neumonía. Dice frotis de sangre periférica, hemocultivos, cultivo de hisopado faríngeo, ELISA, PCR. La respuesta acá obviamente son los cultivos de hisopado faríngeo que no tienen nada que ver con bartonelosis. Sí se usan los frotis de sangre periférica y los hemocultivos, sobre todo teniendo en cuenta que está en fase aguda, es donde mayor utilidad tienen estos exámenes.
En fase eruptiva, fase crónica, ya son las pruebas histopatológicas. También pueden ser acá útiles lo que es el ICI-PCR. Hisopado faríngeo no tiene nada que ver. ¿Cuáles son los signos de alarma en los casos de Bartonella? Una fiebre alta persistente, que haya hipotensión, que haya alteración de la conciencia, que haya compromiso renal con oliguria, presencia de coagulopatías y anemia severa. Recordar siempre esa relación. Anemia severa, Bartonella. Un paciente con un cuadro febril con anemia severa que viene de ANCASH, Bartonella. Por eso es importante la procedencia. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede dar lo que es bartonelosis? Alteraciones en el sistema nervioso central, 68.1%, nos puede dar falla cardíaca en 27%, derrame pericárdico en 13% y tiene una letalidad de casi el 10%. Entonces las mayores complicaciones de la Bartonella nos vamos por la parte del sistema nervioso. En trastornos en el sistema nervioso, entonces, son las principales complicaciones de lo que es la bartonelosis. También pueden haber complicaciones cardiovasculares, hipotensión, cardiomegalia, disney, hipotensión severa, edema agudo de pulmón, derrame pleural, palidez, anemia severa. Acordarse, anemia, la relación de la anemia severa con la bartonella. La bartonelosis nos da una anemia hemolítica no inmune. Por eso mencionan ahí que el test de Kunz es negativo. Una anemia severa hemolítica no inmune. Las complicaciones en el sistema nervioso que son frecuentes y son las más severas, como mencionamos, ¿no? Como nos puede darse convulsiones, coma, meningitis, hipertensión endocraniana. Algo que es bastante se menciona cuando uno revisa las complicaciones de la bartonelosis, es que esta enfermedad nos induce a un estado de inmunosupresión. La bartonelosis nos induce a un estado de inmunosupresión, por lo que es bastante común tener Bartonella con una infección más. Vienen infecciones oportunistas, de las cuales la más frecuente, la que más se ha descrito, es la asociación de Bartonella con salmonelosis. Hay esa relación estrecha de salmonelosis con bartonelosis. Entonces, una de las complicaciones infecciosas frecuentes de la bartonelosis es la salmonelosis añadida. También puede haber infección por Shigella, por estafilo, por tuberculosis, por leptospira y también casos de toxoplasma o Plasmodium. Dentro de las manifestaciones clínicas que presenta la paciente, la pregunta anterior, ¿cuál es la complicación de la fase, no es complicación de la fase anémica de la bartonelosis? ¿Cuál no es una complicación de la fase anémica de la bartonelosis? Ponen insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueo de la rama derecha, derrame pericárdico, neumonía y trombocitopenia. ¿Nos puede dar falla cardíaca congestiva? Sí. ¿Nos puede dar bloqueo de la rama derecha? No. No nos condiciona arritmias. Nos puede dar pericarditis, nos puede dar neumonía por una infección añadida. Como mencioné, la bartonella nos produce inmunosupresión, nos hace susceptible a infecciones
trombocitopenia puede haber. La respuesta acá es bloqueo de rama derecha. Las demás sí son complicaciones de la bartonelosis. ¿Cuál de las siguientes infecciones es más frecuente en pacientes con Bartonella? Neumonía por neumocistis, bacteriemia neumocócica, bacteriemia por salmonella, herpes zóster, neumonía por hemófilus. Mencionamos que la bacteriemia por salmonella. La salmonelosis. La asociación de salmonella con Bartonella es bastante frecuente. ¿Ya? Nos produce la Bartonella un estado de inmunosupresión y nos hace susceptible a ciertas infecciones como salmonella principalmente. Además de salmonelosis, ¿qué otras infecciones secundarias acompañan frecuentemente a la fiebre de Teloroya? Sarna costosa, encefalitis viral, hepatitis viral, influenza, paludismo, tuberculosis, micetoma, leishmaniasis, criptococo dengue. Mencionamos que hay asociación con Mycobacterium tuberculosis y con paludismo. Por Vivax también es frecuente, paludismo y tuberculosis, pero el más frecuente es salmonelosis. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, el esquema terapéutico aprobado, más recomendado para bartonelosis? Es con ciprofloxacino. Ciprofloxacino por 2 semanas es el antibiótico de elección en bartonelosis. Fluoroquinolonas. Alternativas tenemos amoxicilina ácido clavulánico, cotrimoxazol y cloranfenicol, pero de elección en Bartonella es ciprofloxacino. 12 años de edad, procedente de Valle Costero de la región suboccidental del Perú. Presenta al examen edema bipalpebral unilateral, adenopatía preauricular, hiperemia conjuntiva y brachiocistitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Adolescente, 12 años, procedente de Valle Costero de la región suroccidental del Perú. Suroccidental del Perú, eso es por Arequipa, Moquegua. Y que presenta edema bipalpebral unilateral, adenopatía preauricular, hiperemia en la conjuntiva en un niño. Ponen como posibilidades lococelismo, chagas crónico, chagas agudo, lactrodectismo, escorpionismo. La respuesta acá es enfermedad de Chagas aguda. Chagas aguda. Y esta lesión en un niño con edema bipalpebral, párpado superior e inferior, de un solo ojo, con una adenopatía y con todos los demás síntomas que se refieren, es el signo de Romaña. Signo de Romaña. Caracterizado en enfermedad de Chagas por edema bipalpebral unilateral, eritema, conjuntivitis, adenopatía satélite, exoftalmos y queratitis. Y nos habla de una forma aguda de la enfermedad de Chagas. Y no es otra cosa que la puerta de entrada del agente infeccioso. En este caso, el Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Entonces la puerta de entrada del Trypanosoma cruzi es por el ojo, en los niños. Y toda la sintomatología, todo el cuadro clínico de esa enfermedad aguda, de esa forma aguda de la enfermedad de Chagas por la puerta de entrada del tripanosoma, se conoce como signo de Romaña. Signo de Romaña. Edema bipalpebral, en un solo ojo, eritema, conjuntivitis, adenopatía, exoftalmos, queratitis. Signo de Romaña. La enfermedad hetaxénica de alta prevalencia en la región sudoccidental del Perú es enfermedad de Chagas, principalmente en Arequipa, región suroccidental del Perú. Enfermedad de Chagas, producido por el Trypanosoma cruzi. Enfermedades virales. Vamos a revisar lo que es mononucleosis infecciosa. Acá tenemos a todos los virus herpes humanos, virus tipo 1, tipo 2, tenemos el tipo 6, tipo 7, tipo 8, todos relacionados con una enfermedad, alguna enfermedad en especial. Dentro de los virus herpes humanos tenemos al virus del Epstein-Barr.
Entonces el virus del Epstein-Barr pertenece a los virus herpes, a los herpes virus. Este virus Epstein-Barr, de la familia de los herpes virus, Herpesviridae, puede ser de dos tipos, del tipo A que se encuentra en Occidente y el tipo B que se encuentra en Centro África. Se considera que todos los adultos, más del 90-95% ya están infectados y los niños adolescentes en un 50%. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, básicamente este virus, el Epstein-Barr, va a afectar a lo que son los linfocitos B, los linfocitos B. Todo lo que es su fisiopatología, todo lo que va alrededor del virus, va a ser por una afectación de los linfocitos B. Hay que recordar, como mencioné, que más del 90%, 95% de los adultos ya están infectados. Ya están infectados. Y se transmite por contacto, por lo que también se le conoce como enfermedad del beso. Enfermedad del beso. Porque se transmite por contacto. Entonces, los linfocitos B son los que están afectados en lo que es la infección por virus de Epstein-Barr, que pertenece a los herpes virus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de lo que es la mononucleosis infecciosa? En primer lugar, por el cuadro clínico, caracterizada por fiebre, por una faringoamigdalitis, dolor faríngeo y adenopatías. Esos tres signos de síntomas, nos hacen lo que es el síndrome mononucleósico. Fiebre, faringoamigdalitis, adenopatías. Paralelamente, también en un 50% puede haber hepatoesplenomegalia. Esplenomegalia, acuérdense. Acuérdense cuando hablamos de lo que es el paludismo, mencionamos que el paludismo es la causa más frecuente de ruptura espontánea del vaso. La segunda causa más frecuente es la mononucleosis infecciosa. 50% nos da hepatoesplenomegalia. Y se describe de que aquellos pacientes que obviamente lo ven con faringitis, le dan antibióticos tipo ampicilina, hacen un rash, un exantema. Entonces los pacientes con mononucleosis que reciben ampicilina pueden hacer un exantema, un rash. ¿Ya? Los pacientes que reciben antibióticos con ampicilina y que tienen mononucleosis hacen un rash. Entonces el diagnóstico se hace con un cuadro clínico de fiebre, faringoamigdalitis y adenopatías, que es el síndrome mononucleósico, más la confirmación de laboratorio, que es con la detección de anticuerpos. Y eso se hace mediante la reacción de Paul-Bunel. Esta reacción de Paul-Bunel entonces nos permite la detección de anticuerpos contra el virus del Epstein-Barr. Es importante acá ver que a nivel del nefrotis de sangre periférica pueden hallarse linfocitos atípicos en un 10 a 30%. Recordar que este virus de Epstein-Barr ataca a los linfocitos, y el diagnóstico en sí, dijimos, era un cuadro clínico más la presencia de anticuerpos detectados por la reacción de Paul-Bunel. El diagnóstico serológico en sí es con la detección de anticuerpos, como mencionan ahí en títulos mayores de 1 sobre 220, mediante la reacción de Paul-Bunel, en un paciente con un cuadro clínico típico. Dentro de las complicaciones que nos puede dar la mononucleosis está la ruptura esplénica,
trombocitopenia, neutropenia, anemia hemolítica, síndrome de Evans. ¿Qué es el síndrome de Evans? Síndrome de Evans es una púrpura trombocitopénica autoinmune más una anemia hemolítica autoinmune. Ese conjunto de esas dos entidades se conoce como síndrome de Evans. Entonces el virus de Epstein-Barr, como pueden ver, nos da muchas complicaciones hematológicas. Trombocitopenia inmune, neutropenia, anemia hemolítica autoinmune, ruptura esplénica, segunda causa de ruptura espontánea de vaso. Nos puede dar encefalitis, meningitis, síndrome de Guillain-Barré también, neuritis óptica, parálisis en pares craneales, mielitis, cerebelitis, disfunción autonómica, psicosis, en fin. Nos puede dar también obstrucciones de las vías aéreas superiores. Nos puede dar anomalías electrocardiográficas, miocarditis, pericarditis, problemas renales también, que nos pueden llevar hasta la falla renal. Pero acordarse siempre de las complicaciones hematológicas, que digamos quizás son las más frecuentes, junto con el vaso, segunda causa de ruptura espontánea de vaso. Estas, digamos, son las complicaciones agudas. Hemos revisado de lo que es la infección por virus del Epstein-Barr. Pero como una infección crónica por virus de Epstein-Barr, como dijimos, atacaba los linfocitos. Y este virus de Epstein-Barr puede inducir cambios en los linfocitos y a la larga producirnos cáncer. Por lo que hay enfermedades neoplásicas asociadas a virus de Epstein-Barr. ¿Cuáles son esos cánceres asociados a Epstein-Barr? El linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringio o cáncer de Kapoor, ¿ya? Linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, el linfoma de Hodgkin. Esos tres cánceres, linfoma de Burkitt, carcinoma de Kapoor o nasofaringio y linfoma de Hodgkin, son relacionados con infección de virus de Epstein-Barr. Algunas otro tipo de asociaciones ya un poco más raras, como el síndrome linfoproliferativo por el cromosoma X, el llamado síndrome de Duncan, que se presenta por lo general cuando un paciente con un defecto inmunitario ligado al cromosoma adquiere la mononucleosis infecciosa. En este caso, estos pacientes tienden a desarrollar de forma rápida un cuadro de linfoma de Hodgkin. Pero es algo raro. En pacientes con VIH, la infección por virus de Epstein-Barr nos puede dar neumonías intersticiales, linfomas como Hodgkin y no Hodgkin, y también otros cánceres como el leiomiosarcoma. ¿Ya? Entonces, en pacientes con VIH también la infección por virus de Epstein-Barr se ha relacionado con algunos cuadros clínicos, neumonías intersticiales, con leucoplasia vellosa, con linfomas y con leiomiosarcoma. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Mencionamos un cuadro clínico compatible del síndrome mononucleósico con fiebre, faringoamigdalitis y adenopatías. A esos pacientes los sometemos a la reacción de Paul Bundel para detectarle anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, obviamente pues estamos ante una infección por virus de Epstein-Barr. Pero si los anticuerpos son negativos, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué otras enfermedades nos pueden dar un síndrome mononucleósico, pero no ser causadas por virus de Epstein-Barr? Si hay varias enfermedades, y a la cabeza, lo primero que tenemos que pensar es infección por citomegalovirus. El otro agente que nos puede dar un síndrome mononucleósico en segundo lugar es el citomegalovirus. También tenemos al síndrome agudo por VIH, la infección aguda por VIH, adenovirus, otros virus, herpes, sarampión, hepatitis virales, toxoplasmosis. Pero lo primero que tenemos que pensar es citomegalovirus.
Citomegalovirus es lo primero que tenemos que pensar ante un paciente con síndrome mononucleósico con una reacción de Paul Bunlen negativa. Citomegalovirus. Si es positiva, pues obviamente pensamos en virus Epstein-Barr. ¿Cómo hacemos el manejo de la mononucleosis? En realidad son medidas de soporte con sintomáticos y se puede indicar corticoides en algunos casos si hay obstrucción respiratoria, si hay complicaciones hematológicas como trombocitopenia o anemia hemolítica, miocarditis, pericarditis, splenomegalia, se pueden dar corticoides, pero en sí el manejo es de soporte. Diagnóstico de mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr incluye fiebre y faringitis adenomegalia, atralgias, faringitis visceromegalia, atralgias visceromegalia, adenomegalias visceromegalia, faringitis adenomegalia. Esas son las tres aristas del sistema mononucleósico: fiebre, faringitis y ganglios. Un 50% puede tener hepatosplenomegalia y recordar el rash y el exantema que puede aparecer post aplicación de ampicilina. La infección por virus de Epstein-Barr se asocia a los siguientes procesos neoplásicos: A. Linfoma de Hodgkin, carcinoma vasocelular, sarcoma caposa y leucemia, linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, carcinoma epidermoide y linfoma de Hodgkin, carcinoma vasocelular, leucemia. Mencionamos que el Epstein-Barr se relaciona con el linfoma de Burkitt, con el carcinoma de Cabum, nasofaringio, y con el linfoma de Hodgkin. Hay asociación causal de Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin y el carcinoma nasofaringio. Recordar. 18 años, presenta desde hace 5 días fiebre, tos seca y inofagia. Examen físico: faringe congestiva, enomegalia cervical dolorosa. Exámenes auxiliares: linfocitos atípicos 30%, Paul Bunlen negativo. ¿Qué puede ser? Mononucleosis infecciosa, tosoplasmosis, faringitis por estreptococopiógenes, rubiola, infección por adenovirus. ¿Cuál podrá ser aquí la respuesta? Ese varón de 18 años con fiebre y enofagia, linfocitos atípicos 60%, Paul Bunlen negativo. O sea, tiene toda la clínica de un síndrome mononucleósico, tiene los tres signos y síntomas característicos, tiene alteraciones que pueden verse como linfocitos atípicos 30%, pero el Paul Bunlen es negativo. Mononucleosis, tosoplasmosis, faringitis, rubiola, infección por adenovirus. Según la frecuencia de las enfermedades, podríamos mencionar que es una infección por adenovirus, recordando siempre que el diagnóstico alternativo a infección por Epstein-Barr es el citomegalovirus, es lo primero que tienen que pensar. Si no es citomegalovirus por criterio de frecuencia, podríamos tener a los adenovirus, pero eventualmente cualquiera de estos diagnósticos, tosoplasmosis, faringitis, rubiola, nos pueden dar un síndrome mononucleósico, sino que por criterio de frecuencia estamos marcando acá lo que es infección por adenovirus. Incluso podría también deberse a una mononucleosis infecciosa. Como ustedes sabrán, no todas las pruebas de Paul Bunlen en casos de mononucleosis son positivas. Pueden haber cuadros de mononucleosis con Paul Bunlen que no es positivo, como en este caso. Pero por criterio de frecuencia marcamos adenovirus. Pero eventualmente todas las alternativas nos pueden dar el cuadro que se menciona líneas arriba. Vamos a ver ahora lo que es encefalitis por virus del herpes. Seguimos con la revisión de los virus herpes. Hemos visto lo que es el virus Epstein-Barr. Vamos a ver lo que es encefalitis por herpes. El virus del herpes simplex es la causa más frecuente de encefalitis viral aguda. Recordar, pregunta: ¿cuál es la causa de encefalitis viral aguda más frecuente? Virus de herpes simple. Cuadro clínico nos da compromiso de conciencia, 97%, fiebre, focalización. Es bastante común el trastorno de la personalidad. En los trastornos de la personalidad, junto con la fiebre, con el compromiso de conciencia, se altera la personalidad del paciente y nos puede también producir convulsiones. El diagnóstico es obviamente con cuadro clínico, análisis de laboratorio
y con también pruebas como tomografía y resonancia magnética. A nivel de tomografía y resonancia magnética nos va a dar alteraciones básicamente en los lóbulos temporales. Encefalitis por herpes en tomografía y resonancia magnética, vamos a ver cambios, vamos a ver alteraciones, destrucción del parénquima, aumento de la captación a nivel de los lóbulos temporales. El mejor método de diagnóstico para encefalitis por herpes es la reacción en cadena de polimerasa para herpes en líquido cefalorraquídeo. Debe hacerse en las primeras 24 horas del cuadro clínico. Hecho en ese tiempo nos ofrece una sensibilidad mayor del 95% si se hace en ese tiempo. El cultivo es positivo en un 5% de los casos. El tratamiento de encefalitis por herpes es con aciclovir endovenoso. Aciclovir a dosis altas endovenoso. Entonces, encefalitis por herpes es la causa más frecuente de encefalitis viral. Nos da compromiso de conciencia, trastorno de la personalidad. Se diagnostica en imágenes con alteraciones en los lóbulos temporales. Diagnóstico es con PCR en líquido cefalorraquídeo. Tratamiento es con aciclovir endovenoso, dosis altas por 1 a 2 semanas. Una persona joven presenta de forma brusca fiebre, molestias faringes y malestar general. Horas siguientes, cefalea, delirio y convulsiones, que conducen a un breve espacio de tiempo de deterioro mental intenso y coma. Análisis de líquido cefalorraquídeo muestra elevación de células de carácter mononuclear y hematíes en gran número. El diagnóstico más probable es. Entonces estamos ante una mujer joven con un cuadro brusco, de malestares generales y después viene convulsiones, de deterioro mental. En la punción lumbar encontramos células mononucleares y hematíes en gran número. Posibilidades son meningitis meningocócica, meningitis tuberculosa, hemorragia subaracnoidea, encefalitis por herpes virus, absceso cerebral. La respuesta es encefalitis por herpes virus. ¿Por qué? Aparte del cuadro clínico que tuvo la paciente, que es de inicio agudo y tuvo fiebre, es de inicio agudo, lo cual, por ejemplo, de acá ya nos descarta lo que es la hemorragia subaracnoidea, nos descarta lo que es absceso cerebral y meningitis tuberculosa. Por el caso de tuberculosis y abscesos son cuadros subagudos crónicos, básicamente cursan con signos meningios, y la hemorragia subaracnoidea se caracteriza por cefalea y no hay fiebre por lo general. En la siguiente, por ejemplo, podemos ver cuáles son las características en el líquido cefalorraquídeo en un paciente con encefalitis por herpes. Dice que se altera en un 95%. La característica es la periocitosis linfocitaria, que es lo que tenía la paciente. Aumento de proteínas, glucosa normal. Recordar, los virus, las infecciones virales meningoencefálicas cursan con glucosa normal. Solo cursan con glucosa baja las bacterianas y la tuberculosis. Todo lo que son virus es glucosa normal. Y es característica la presencia de glóbulos rojos en la encefalitis por herpes, dando el aspecto santocrómico. La santocromía de un líquido la da la presencia de glóbulos rojos. Entonces, acuérdense bien la glucosa normal. Esa puede ser una clave diagnóstica en una pregunta. Glucosa normal, virus. Y los virus nos dan una celularidad mononuclear. Un paciente en que se realizó 3 meses un trasplante hepático y que sigue tratamiento de inmunosupresión con ciclosporina acude a consulta con tos, disney y fiebre. La radiografía hace un patrón intersticial en el lóbulo inferior derecho. La analítica y leucopenia, trombocitopenia y elevación de transaminasas. ¿Cuál será la mejor medida para prevenir la aparición de esa neumonía? En un paciente trasplantado, inmunosuprimido, con tratamiento inmunosupresor con ciclosporina, que te hace un cuadro pulmonar, te hace cuadro hematológico, ese es un cuadro característico de infección por citomegalovirus. ¿Cuál es la mejor medida para prevenir la aparición de esta neumonía? Ganciclovir, fosfonoformato, interferón, vacuna anti-citomegalovirus, disminuir la dosis de ciclosporina. Acá el tratamiento es con ganciclovir. Incluso se puede dar profiláctico en algunos casos, pero el tratamiento es con ganciclovir. Siempre tener mucho cuidado en los trasplantes, ver los receptores y los que van a donar si tienen o no la infección
con citomegalovirus. Si está presente la infección, se puede dar un tratamiento incluso con anciclovir para evitar la enfermedad. En un paciente trasplantado, entonces, una de las infecciones más frecuentes es la infección por citomegalovirus y nos da un cuadro pulmonar, neumonía intersticial y todo lo mencionado anteriormente. Tratamiento de citomegalovirus es con ganciclovir. Infección por VIH. Acá tenemos la historia natural de la infección por VIH. Tenemos lo que es la infección primaria, periodo de latencia clínica y la fase sintomática. La infección primaria es cuando el VIH, el virus recién ingresa al organismo y se produce lo que es el síndrome retroviral agudo. Este síndrome se va a caracterizar en infección primaria, o sea, cuando recién ingresa el VIH al organismo por una epidemia muy alta. Los virus suben de forma rápida en la fase aguda y los linfocitos caen. ¿Ya? Los virus suben y los linfocitos caen. Posteriormente esto ya se va estabilizando, y esa epidemia que suele ser máxima en 4 o 6 semanas, posteriormente cae a casi niveles indetectables y los linfocitos CD4 suben. Si el paciente no recibe un tratamiento adecuado, esa carga viral posteriormente vuelve a subir luego de algunos años, a partir de 6-7 años, y ya comienzan a caer nuevamente los linfocitos y comienzan a aparecer las infecciones oportunistas. Entonces, en la primera infección por VIH, en el síndrome retroviral agudo, se caracteriza por una viremia alta que va a hacer que los linfocitos CD4 caigan. Posteriormente hay un periodo de latencia donde esto se estabiliza. Y luego de 6 a 7 años ya los linfocitos CD4 disminuyen severamente y comienzan a aparecer las infecciones oportunistas. Entonces, recordar, en la infección primaria aguda se caracteriza por una viremia alta. El diagnóstico por VIH. Para el diagnóstico por VIH se utiliza pues lo que es la prueba de ELISA. Sensibilidad y especificidad de más de 98%. Nos identifica anticuerpos para VIH, es altamente sensible, pero poco es específico en población de bajo riesgo. En población de bajo riesgo es poco específico, porque nos puede dar falsos positivos, por ejemplo en pacientes con neoplasias hematológicas, infecciones virales causadas por virus, por ADN, por virus que tengan ADN, pacientes que tengan problemas autoinmunes, factor reumatoideo, ANA positivo, hepatitis, que sean alcohólicos o que tengan anticuerpos anti-HLA-DR4, como en el caso de artritis reumatoide, ¿no? O sea, es altamente sensible, y es específica en pacientes de alto riesgo, homosexuales, trabajadoras sexuales, pacientes que tienen riesgo sexual, conducta sexual de riesgo. En ellos sí es específica. Una prueba positiva en ellos prácticamente dice que es una infección por VIH. En un paciente que no tiene ese tipo de antecedentes, no se considera que tenga una buena especificidad, porque pueden haber falsos positivos. El Western blot sí tiene una especificidad de 100% y este va a identificar proteínas virales. Es específico para el VIH y es el diagnóstico definitivo. En este caso, ¿cómo es la técnica? Bueno, acá los anticuerpos específicos del VIH se van a adherir a la banda correspondiente, facilitando la separación e identificación de los antígenos. Entonces el Western blot te va a identificar proteínas virales. El Western blot entonces nos identifica proteínas virales. El ELISA te detecta anticuerpos para VIH. ELISA, anticuerpos para VIH, y el Western blot, proteínas virales. Es el más específico para el VIH. Entonces habíamos mencionado lo que es el síndrome retroviral agudo, la infección primaria por VIH, que ocurre 2 a 4 semanas post-exposición y es causada por una viremia bien alta, carga viral bien alta. El paciente viene por fiebre, acompañada de faringitis exudativa, linfadenitis, erupción maculopapular, cefalea, meningitis aséptica, anorexia, náuseas, es decir, se dan cuenta, nos da un síndrome mononucleósido.
parte del diagnóstico diferencial del síndrome mononucleósico está el síndrome de reto viral agudo, 2 a 4 semanas post-exposición. Esta dura por lo general 2 a 6 semanas y suele autolimitarse sin ninguna medicación. Cuando ya se estabilizan, baja la viremia y desestabilizan los linfocitos CD4. Ahora, como mencionamos, ¿qué es lo que pasa si no se detecta el VIH? No se le hace seguimiento al paciente. Esa viremia que bajó vuelve a subir años después. Y los linfocitos CD4 caen en cifras menores de 350, menos de 200, y comienzan a aparecer las infecciones oportunistas. Y ya viene lo que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para decir que el paciente tiene SIDA, entre otras cosas, tiene que tener algunos criterios. Parte de esos criterios es que tenga alguna de las enfermedades que nos digan que tiene SIDA. ¿Cuáles son esas enfermedades que nos dicen que un paciente tiene SIDA? Candidiasis de esófago, tráquea, bronquios o pulmones. Candidiasis esófaga, no orofaringea, no, esofágica, de vía respiratoria. Cáncer bucal invasivo, coccidioidomicosis extrapulmonar, criptococcus extrapulmonar, criptosporidiosis con diarrea, citomegalovirus, pero que no sea de hígado, vaso, ganglios, herpes simples por más de un mes, histoplasmosis extrapulmonar, extrapulmonar. Recordar bien esos ítems extrapulmonares, no pulmonares. Demencia por VIH, síndrome consuntivo por VIH, infección por Isospora belli, sarcoma Kaposi, linfoma de Burkitt, infección por Mycobacterium avium, tuberculosis. Esta sí se considera pulmonar y extrapulmonar. La única, pulmonar y extrapulmonar. Las otras micosis solamente las formas extrapulmonares. No cardiosis, neumonía por neumocistis, neumonía bacteriana recurrente, leucoencefalopatía multifocal progresiva, sepsis por salmonela notífica, estrongilodiosis extraintestinal y tosoplasmosis de órganos internos, incluido cerebro. Esas son las enfermedades que nos dicen que un paciente tiene SIDA y que suelen presentarse por lo general 6 a 7 años después post-exposición, cuando ya los linfocitos CD4 caen. Así tenemos la clasificación de la infección por VIH. Va a depender del recuento de los CD4 y de los síntomas que tiene el paciente. Si nos basamos en el recuento del CD4, el VIH se puede clasificar en 1, 2 y 3, estadio 1, 2, 3. Si son más de 500, va a ser estadio 1. Si son más de 200 a 499, estadio 2. Y son menos de 200 y hay una inmunosupresión severa, estadio 3. Y las categorías A, B, C van a depender de los síntomas. El A es el asintomático o que tiene infección primaria por VIH. El C es aquel paciente que tiene las enfermedades que hemos mencionado, indicadoras de SIDA. Y el B son los sintomáticos, pero que no tienen enfermedades indicadoras de SIDA. ¿Ok? El B son los sintomáticos, pero que no tienen enfermedades indicadoras de SIDA. Por ejemplo, mencionamos histoplasmosis extrapulmonar, es una enfermedad indicadora de SIDA, pero la pulmonar no. La pulmonar puede ser catalogada como B, como sintomática, porque no es indicadora de SIDA. Según entonces la clínica que tenga el paciente y el recuento que tenga, se le va a clasificar desde A1 hasta C3. C3. Para fines prácticos, todos los estadios C, C1, 2 y 3 ya se denomina SIDA. Se denomina SIDA. Pregunta. Hombre de 19 años va a donar sangre por primera vez. A pesar de no tener factores de riesgo, no tiene factores de riesgo por infección por VIH. Test de ELISA fue positivo. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? El test de ELISA es más específico para VIH. Puede ser un falso positivo. Tiene un 75% de probabilidad de una infección por VIH. ELISA es un test de despistaje. Western blot es el más sensible. ¿Cuál sería acá la respuesta? Recordemos que el ELISA
es específico en poblaciones de riesgo, pero este paciente no tiene factores de riesgo. Más bien pueden haber falsos positivos. Entre los falsos positivos se encuentran las enfermedades del tejido conectivo y las neoplasias. Entonces el ELISA es útil en pacientes con factores de riesgo. Conducta sexual de riesgo, trabajadoras sexuales, homosexuales. En ellos es útil el ELISA paleanóstico con una alta especificidad. El Western blot tiene una alta sensibilidad, pero sobre todo es el más específico. El test de ELISA es útil como despistaje, pero en pacientes con factores de riesgo. Infección por VIH estadios. La cifra límite del linfocito CD4 para considerar una infección como estadio SIDA es 200. ¿Ya? Recordar, con menos de 200 CD4 o con cualquier enfermedad definidora ya se considera estadio SIDA. Con menos de 200 linfocitos y con cualquier enfermedad definidora ya se considera estadio SIDA. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se considera definidora de SIDA? Cáncer invasivo coyuterino, toxoplasmosis encefálica, encefalitis herpética, neumonía por Pneumocystis carini, sarcoma de Kaposi. Acá la respuesta es encefalitis por herpes. Si revisan el cuadro, encefalitis por herpes no está considerada dentro de las enfermedades definidoras de SIDA. Esto es con respecto al tratamiento del VIH. ¿Cuándo hay que manejar a un paciente con VIH? ¿Cuándo es que se maneja? ¿Cuándo es que hay que dar targa a un paciente con VIH? Se considera de que hay que dar, en resumen de este cuadro, hay que dar tratamiento para infección por VIH cuando el conteo de CD4 es menor a 350. Con un conteo de linfocitos menor a 350 ya hay que dar targa. Targa es terapia antirretroviral de gran actividad. Si un paciente tiene un conteo de linfocitos CD4 menor de 350, hay que dar targa. O si tiene una carga viral muy alta, más de 50.000, y tiene entre 350 y 500 CD4. Entonces, todo paciente con linfocitos CD4 menor de 350, targa. Todo paciente con linfocitos CD4 entre 350 y 500 con carga viral más de 50.000, targa. En todos los demás casos, como por ejemplo un paciente que tenga más de 500 CD4 pero más de 50.000 de carga viral, se puede esperar a criterio del médico. ¿Por qué? ¿Por qué no damos un tratamiento en estadios iniciales? Por muchos factores, entre ellos la resistencia a los antivirales. Podemos inducir, aparte de los efectos adversos indeseables. Si damos de manera muy precoz el targa, pueden haber efectos adversos y aparición de resistencia. Entonces, principios del targa. Indicación: no basta con estar infectado con el virus. El tratamiento debe iniciarse solo si hay una deficiencia inmune subclínica evidente. Hemos dicho por recuento del linfocito CD4 menos de 350 o una gran carga viral, más de 50.000. Lo siguiente es combinación. El targa no debe darse con una sola droga. Debe darse al menos 3 grupos de drogas, de los cuales 2 deben ser inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa y 1 debe ser un inhibidor de la proteasa. Entonces, 2 nucleósidos de la transcriptasa reversa más un inhibidor de la proteasa. Resistencia. Hay resistencia cruzada completa entre inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa y parcial entre inhibidores nucleósidos e inhibidores de la proteasa. El monitoreo. La eficacia obviamente se debe establecer con las medidas regulares del RNA viral y los conteos del linfocito CD4. El tratamiento, el monitoreo, va a depender de la carga viral que tenga el paciente y de los CD4, teniendo como nuestro objetivo de tratamiento
una supresión sostenida del ADN viral, del ARN viral, a menos de 400 por milímetro cúbico después de 12 semanas y menos de 50 por milímetro cúbico después de 24 semanas. Entonces, el TARGA tiene sus objetivos de laboratorio, que se basan básicamente en lo que es la carga viral y también el recuento de CD4. Así tenemos los medicamentos del TARGA. Bueno, ese TARGA es terapia antirretroviral de gran actividad. Tenemos los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, el abacavir, didanosina, la amibudina, esabudina y la acidobudina, que es la más conocida. Inhibidores nucleósidos. Los no nucleósidos son el efavirenz y la nevirapina. Inhibidores de la proteasa, indinavir, ritonavir, saquinavir. Importante mencionar acá, a veces lo preguntan, que el ritonavir tiene la capacidad de amplificar los niveles en plasma de otros inhibidores de la proteasa, por lo que se usan en combinación, como lo que vemos ahí, el lopinavir con ritonavir. Y por último tenemos a los inhibidores de la fusión. Entonces esos son los 4 grupos de medicamentos TARGA. Los efectos adversos. Cuando les preguntan por los efectos adversos, ¿cuál es el más frecuente? Es la anemia macrocítica, que puede ser severa por mielosupresión, mielotoxicidad por TARGA a nivel de las mitocondrias. Anemia macrocítica severa. El efecto adverso más frecuente es la anemia macrocítica y es principalmente por sidobudina. La sidobudina entonces es la que nos produce el principal efecto adverso del TARGA, que es la anemia macrocítica severa por mielosupresión. Y eso también puede darnos pancitopenia, no solamente anemia macrocítica. Esa anemia puede ir acompañada de leucopenia o trombocitopenia, y es por mielosupresión. Entonces, anemia macrocítica, AZT o sidobudina. También puede haber pues citopenias, lipodistrofias, pancreatitis, hepatotoxicidad, polineuropatías, rash, diarrea, hiperglicemia, dislipidemia. Hiperglicemia y dislipidemia es frecuente ahora en muchos trabajos que asocian lo que es aparición del síndrome metabólico en pacientes VIH que reciben TARGA. Hay alteraciones de la glucosa, alteraciones de los lípidos, obesidad en estos pacientes con TARGA, inducido por antivirales, acidosis láctica, alteraciones del sueño. Pero lo principal es la anemia por sidobudina, AZT, y es macrocítica. Entonces, ¿qué antiviral puede producir anemia severa? AZT, sidobudina. Tratamiento antiviral en un paciente con VIH con carga viral de 500.000, de más de 500.000 y un recuento de CD4 de 550 células. Es solo si los CD4 van menor de 200. Solo si los CD4 son menor de 200. Si tiene más de 500 células, mencionamos, así tenga la carga viral que tenga, se espera. ¿Ya? Si tiene más de 500 células, así tenga la carga viral que tenga, se espera. Según el cuadro que hemos revisado, es cuando tiene menos de 350 CD4. Según otros consensos, no es con 350, con 200. Pero acá mandan los linfocitos CD4, no manda tanto la carga viral. Puede tener 1.000.000 de carga viral, pero si tiene más de 500 CD4, no se da tratamiento. ¿Por qué? Por el temor a la resistencia y los efectos adversos. El meningitis por criptococo marca lo falso. Generalmente se manifiesta como síndrome de hipertensión endocraniana. Produce una meningitis linfomonocitaria. La tinta china es del 95%. La prueba de látex detecta antígenos y no anticuerpos. Es muy importante el drenaje de líquido cefalorraquídeo. La respuesta acá es la sensibilidad en tinta china es del 95%. La sensibilidad en tinta china es mucho menor, menos del 50%. Por lo que el diagnóstico se debe hacer con látex para ver antígenos en el líquido cefalorraquídeo. Nos produce sí una meningitis linfomonocitaria y nos va a producir un síndrome de hipertensión endocraniana con cefalea intensa, ya que es importante hacer punciones lumbares bastante seguidas para drenar el líquido cefalorraquídeo.